Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y frente a la serie de denuncias de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el presidente ejecutivo de ACOPI, Rodolfo Correa, anunció que va a convocar a todo el gremio para exigir la suspensión de las reformas promovidas por el gobierno en el Congreso. Jessica Gutiérrez. Luego de la crisis desatada por las acusaciones de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ha sacudido la política en Colombia. Recientemente se pronunció Rodolfo Correa, presidente ejecutivo nacional de ACOPI, quien ha convocado al gremio empresarial para exigir la suspensión de las reformas legislativas impulsadas por el gobierno. Convocaré el día de hoy a una reunión extraordinaria al gremio para que en pleno la Junta Directiva considere la posibilidad de solicitar y exigir al Gobierno Nacional que se suspenda el trámite de las reformas que actualmente se están adelantando en el Congreso de la República. Según Correa, la reforma a la salud, pensional y laboral afectarían directamente al micro, pequeño y mediano empresario. Esta Junta Extraordinaria de la dirigencia gremial está convocada para el día de hoy, 6 de mayo, en las horas de la tarde, y en ella se espera tener una posición contundente frente a este escándalo. 12 del día, 3 minutos. Entre tanto, el senador Iván Cepeda admitió que el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo afecta el proyecto político del gobierno y atenta, dice él, contra las reformas sociales que quiere impulsar el gobierno en el Congreso. Carolina Otero. Tras todo este escándalo que ha sacudido al gobierno nacional, el senador Iván Cepeda se pronunció afirmando que el gobierno a su modo de ver ha tomado decisiones correctas. Sin embargo, también advirtió sobre consecuencias que puede traer toda esta polémica precisamente para el gobierno que hoy lidera el presidente Gustavo Petro. Atenta contra nuestro proyecto político y por supuesto contra el gobierno, lo dijo el presidente, obstruye la ejecución correcta de nuestro programa y por eso, en primer lugar, el señor Olmedo López debe afrontar su responsabilidad innegable e indiscutible desde el punto de vista político, disciplinario y penal. Olmedo López debe ser objeto de una sanción ejemplar. Y por último, el senador aseguró que este problema de corrupción no es un asunto de un gobierno, tampoco de un partido ni de una ideología, ya que asegura que es un mal que aqueja a todo el Estado colombiano. 12 del día, 4 minutos, y la guerra en Arauca entre el ELN y las disidencias de las FARC no cesa. Han asesinado al menos a 41 personas en lo ocurrido de este año y la Defensoría del Pueblo advierte que los grupos ilegales están imponiendo normas de control en el departamento. Mateo Piñeros. En Arauca continúa la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, una guerra que empezó hace más de 2 años y que ha generado una crisis humanitaria en el departamento, pues en lo corrido del año se han registrado al menos 41 casos de homicidios y 59 personas están secuestradas o desaparecidas. Las cifras podrían ser incluso más altas, pues por temor a los grupos las comunidades no están denunciando todos los casos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Solicitamos de manera urgente e inmediata al ministro del Interior convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para respuesta rápida a las alertas tempranas CIPRAC. A las autoridades nacionales y territoriales deben reforzar su presencia en los distintos municipios del departamento. En el departamento siguen amenazando a los líderes sociales y hay control del territorio en zonas rurales con restricciones a la movilidad en horas de la noche. Noticia económica, la ANIF presentó el informe semanal sobre el recaudo tributario 2024 y han estado alertando, según ellos, un panorama desafiante en materia fiscal. Asimismo, le piden al gobierno nacional un recorte de gasto para llegar a la meta del plan financiero. Nicolás Rodríguez. Sí, mire, ANIF considera que sin cerrar las cuentas, el gobierno debe reconocer que es necesario un recorte de gasto entre 4 y 9 billones de pesos para lograr la meta del déficit fiscal de 5,3% del PIB del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ANIF recalca en que modificar o relajar la regla fiscal es un asunto que no ven viable y hace un llamado para acomodar el menor recaudo asociado al arbitramiento con un plan de recorte de gastos. Por otro lado, estiman que cubrir el hueco fiscal que esto implica requiere esfuerzos urgentes de la creación de un plan de reactivación y una mejora en la gestión de la DIAN. Sin embargo, ANIF no lo ve conveniente, ya que aseguran que la meta de recaudo por menor evasión ya es óptima para el 2024. Concluyendo este informe, desde la entidad, invitan a los congresistas a aprobar la ley de endeudamiento, que se encuentra estancada bajo la realidad de endeudamiento que enfrenta el país. Si se aprueba, esto permite la liquidez necesaria para ejecutar el plan financiero.
12 del día, 6 minutos, y el Ministerio de Medio Ambiente le acaba de imponer medidas de protección a 3 humedales en Bogotá y además le ordenó al distrito realizar varios estudios porque no está respetando el plan de manejo ambiental. Valentina Lara. Se trata de los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque. Lo que dice el Ministerio de Ambiente es que por obras de endurecimiento que se realizan actualmente en cercanía a estos cuerpos de agua y que no cuentan con suficientes estudios, obliga a la Secretaría de Ambiente a realizar nuevos estudios. Sobre este tema, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dice lo siguiente. El inusitado volumen de cemento que se está imponiendo sobre los humedales está perturbando la dinámica natural de los humedales al introducir un material pesado que no va de acuerdo con la dinámica de los mismos. La ministra Muhammad asegura que la convención Ramsar exige que cuando se van a hacer obras que impacten fuertemente los humedales como estas, se requiere hacer un estudio de impacto ambiental. Gracias, Valentina, y cambiamos de tema porque como si nada fueron dejados libres los hinchas del Tolima que amenazaron con machete a un conductor de Transmilenio que le reclamó por colarse en el sistema. La policía les impuso 3 comparendos pese a la gravedad de estos hechos que quedaron, como decimos, en libertad. Felipe García. Un grave hecho de violencia se registró en plena vía pública de la carrera 30 en Bogotá en la noche del domingo 5 de mayo, luego del partido de fútbol entre el Deportes Tolima y el Independiente Santa Fe. En un video difundido en redes sociales se ve el momento en el que varios delincuentes que se metieron a una estación de Transmilenio de manera irregular amenazaron con machetes al conductor del bus, quien les había dicho que se bajaran del sistema. Estos hombres, al ver que el conductor del bus se bajó del vehículo asustado por las amenazas, también se bajaron por la puerta de adelante y con amenazas lo obligaron a que se subiera nuevamente, momento en el cual el conductor volvió a su puesto de trabajo y arrancó el bus de manera inmediata para evitar ser agredido por los delincuentes. El coronel Jader Llerena es comandante de policía en Transmilenio. Ingresan de forma irregular a la estación, el bus hace la parada, ingresan al bus, al conductor al ver esto, lo que hace es bajarse el bus, los hinchas lo que hacen es decirle, subas el bus, necesitamos salir de acá, lógicamente generan alguna presión con las armas cortopunzantes. De acuerdo con las autoridades, como no hubo lesiones personales o algún tipo de hurto, a estos hombres los dejaron en libertad y solo les impusieron comparendos por entrar irregularmente al sistema, por el porte de las armas blancas y por la riña. 12 del día, 9 minutos, y la Procuraduría le pide a la JEP que no cierre la etapa de investigación sobre los casos de falsos positivos ocurridos en Norte de Santander sin antes haber recibido las declaraciones de al menos 52 comparecientes, entre ellos funcionarios y otros integrantes de la fuerza pública. Sergio Barbosa. La Procuraduría hizo esta solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz de no dar por terminada la investigación sobre falsos positivos ocurridos en Norte de Santander sin antes de recibir las declaraciones de al menos 52 comparecientes vinculados a este subcaso. Además, la Procuraduría también dice que hay 4 altos oficiales vinculados del Plan Meteoro en el Catatumbo entre los años 2007 y 2008, cuyos casos deberían ser evaluados para determinar si participaron o no en este caso de falsos positivos en Santander. Hay una preocupación y es que frente a este subcaso puedan cambiar las dinámicas de instrucción, lo que significa unos efectos negativos para los comparecientes ante esta jurisdicción y también para las víctimas. Por eso la Procuraduría pide con urgencia que se retomen las investigaciones en Norte de Santander y también que la JEP hable con las víctimas y comparecientes sobre el futuro de este subcaso. 12 del día, 10 minutos, y ante los hechos de inseguridad como la extorsión, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros lanzó desde el departamento del Huila el plan Cosecha Cafetera para todo el país, con una estrategia de seguridad con las fuerzas militares y también con la Policía Nacional. Julio Díaz. Teniendo en cuenta al Huila como el primer productor de café en Colombia y ante los hechos de inseguridad como el secuestro y la extorsión, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, lanzó desde Neiva el plan Cosecha que tendrá el acompañamiento del Ejército y la Policía. Dijo el dirigente gremial que esta articulación con la fuerza pública tiene como propósito que los ingresos de esta primera cosecha del 2024 se queden en el bolsillo de recolectores y productores y no en manos de los grupos armados ilegales y de los extorsionistas. Esto lo que está buscando es que el producto de nuestros cafeteros quede en manos de ellos, el producto económico, y no en manos de los fascinerosos que hoy han pretendido amedrentar a los cafeteros con la extorsión y el boleteo. Según la Federación, en Colombia hay cerca de 850.000 hectáreas de café para recolectar. No obstante, el Huila tiene 147.000 hectáreas en producción y 20 municipios, principalmente en cosecha, para la recolección del grano en este primer semestre del presente año.
Y continúa la tensión en el corregimiento del Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los defensores de derechos humanos están reportando el asesinato de un campesino. Exigen, de hecho, la intervención del gobierno nacional. William Agudelo. El panorama de violencia se mantiene en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en la zona del corregimiento de Palmor, donde luego de 3 días de enfrentamiento entre las autodefensas, en las últimas horas se reportó el asesinato de un campesino. El crimen fue reportado por la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, desde donde se pidió la intervención del gobierno nacional. Así lo expresó Lerber Dimas, líder de esta plataforma. Preocupa que no haya presencia del Estado, preocupa que todavía no estén los aviones por lo menos sobrevolando y preocupa que todavía ninguna entidad del órgano estatal, nacional, departamental, municipal se haya hecho presente en el municipio de Palmor para atender a las víctimas. En lo que va del año, en Palmor de la Sierra se han registrado por lo menos 5 asesinatos, de los cuales 4 de ellos fueron torturados. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero todo indica que fue cometido por los grupos de autodefensa que se disputan el control de este territorio. Y vamos ahora al departamento de Santander porque no para la ola de sicariatos. En las últimas horas 3 personas fueron asesinadas en 2 ataques perpetrados, uno en Barrancabermeja y el otro en Florida Blanca. Javier Rodríguez. En 2 fiestas aparecieron sicarios y atacaron a tiros a sus víctimas en hechos que dejaron 3 personas muertas y 3 más heridas en Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga. Este año se han registrado 97 homicidios en esas 2 ciudades de Santander, el 87% relacionados con temas del narcotráfico, vendetta entre bandas criminales y venganzas. El coronel Edwin Nieto, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio, señaló que se adelantan las investigaciones para esclarecer el caso del barrio Cincuentenario. La SIJIN en este momento se encuentra adelantando las investigaciones del caso para lograr individualizar y capturar a los responsables de estos hechos que atentan contra la seguridad y convivencia de la comunidad de Barrancabermeja. Según organizaciones de derechos humanos en Santander, se ha incrementado en un 23% los casos de homicidio bajo la modalidad de sicariato en el último año. La noticia internacional. En el mundo, el juez de origen colombiano Juan Merchan, que preside el juicio contra Donald Trump, le impuso una multa de $1.000 por violar una vez más su orden de silencio y advirtió al expresidente que violaciones adicionales podrían resultar en pena de cárcel. Recordemos que el mes pasado Trump fue sancionado por violar la orden de silencio que le prohíbe hacer comentarios incendiarios contra los jurados, testigos y otras personas relacionadas con el caso. El juez le dijo hoy, parece que las multas de $1.000 no sirven como elemento disuasivo. Por lo tanto, en el futuro, este tribunal tendrá que considerar una sanción de cárcel y es lo último que quiero hacer, eso, meterlo a la cárcel, dijo Merchan. Usted es el expresidente de los Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente y hay muchas razones por las que el encarcelamiento es verdaderamente un último recurso para mí. Esta semana sigue el juicio entonces contra Donald Trump allí en una corte de Manhattan. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Fossano, Italia, lugar donde finalizó la tercera etapa del Giro de Italia 2024. Una fracción de 165 kilómetros que tuvo como protagonistas a los embajadores y donde el ganador fue el belga Tim Merlier del Soudal Quick Step, quien se impuso en el sprint final. El colombiano más destacado fue Fernando Gaviria, quien llegó en el mismo grupo del ganador con el mismo tiempo. En cuanto a la clasificación general, la sigue liderando el esloveno Tadej Pogačar. Le sigue el británico Geraint Thomas a 46 segundos y el podio lo completa Daniel Felipe Martínez a 47 segundos de Pogačar. Einer Rubio, el colombiano del Movistar, está en la cuarta casilla a 56 segundos. Mañana la cuarta etapa tendrá como protagonistas nuevamente a los sprinters, en un recorrido de 190 kilómetros entre las localidades italianas de Aquiterme y Andorra. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el megaconcierto que realizó la cantante estadounidense Madonna en las playas de Río de Janeiro, que reunió aproximadamente 1.600.000 personas y generó cerca de $60 millones de acuerdo al informe de los mandatarios locales. Los usuarios en redes destacan las fotos panorámicas tomadas desde un dron en donde se ve la multitud en la playa de Copacabana dispuesta a escuchar al artista de 65 años, considerada la reina del pop. El concierto contó con invitados locales como Anita y a lo largo del continente los fanáticos del artista piden que se replique este modelo de concierto gratis en medio de esta gira llamada The Celebration Tour. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. La noticia del momento en Blue Radio.
Y la noticia del momento a las 12 del día, 16 minutos, es internacional y la estaba esperando el planeta entero. El líder político de Hamás le comunica a Egipto y a Qatar que aceptan la propuesta de tregua en Gaza. Gonzalo, ¿cuáles son los detalles que se tienen hasta el momento de esta noticia tan importante que se estaba esperando por cuenta de la crisis humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza? Los detalles de tiempo, hora y momento en cuanto arrancaría dicha tregua no se han hecho públicos, no se han conocido. En un comunicado muy pero muy escueto, el grupo terrorista Hamás ha dicho que el jefe del buró político del movimiento ha mantenido una llamada telefónica, 1 con el primer ministro de Qatar y 2 con el ministro egipcio de inteligencia, y a ambos se les ha comunicado la aprobación por parte del grupo terrorista de una propuesta relativa a un acuerdo del alto el fuego que se viene hablando desde hace 2 semanas. Recordemos, Camila, que hace 2 semanas habíamos mencionado que jamás se había levantado de la mesa en medio de esa negociación con Qatar, con Egipto y con Israel para un alto el fuego. Lo que conocemos ahora es lo que usted mencionaba, el titular es: Hamás estaría aceptando este tratado de paz, sobre todo porque ya se conoce, Camila, que hay una evacuación, y es noticia de última hora también, de civiles desde Rafah. Israel confirma, y la Fuerza de Defensa israelí también está haciendo lo mismo, lo suyo, que hay una gran cantidad de civiles saliendo de Rafah porque el ataque es inminente. Incluso Arabia Saudita ha alertado, le ha alertado a Israel y le ha pedido no atacar a Rafah porque eso podría ser una masacre. Aquí lo que estaríamos viendo, Camila, de alguna otra forma, es tal vez un intento por parte de Hamás de evitar ese ataque al último enclave de Palestina o de la Franja de Gaza que colinda con Egipto. Este conflicto empezó ¿hace cuánto, Lucas? Empecemos primero por decir, entre otras cosas, ¿cuántos civiles muertos llevamos ya en este enfrentamiento entre Hamás y el gobierno de Israel? Empezó, Camila, hace 213 días. Todo comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, que dejó en su momento 1.200 israelíes muertos y 250 rehenes. A partir de ahí vino la contraofensiva de Israel en la Franja de Gaza, que ha sido ampliamente criticada. Hay voces que han dicho, como la del presidente Gustavo Petro, que esto se trata de un genocidio, y esa contraofensiva, Camila, según los datos que entrega el Ministerio de Salud, que es controlado por Hamás, van 34.700 muertos, 78.100 personas heridas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Esta situación que se presenta en la Franja de Gaza, que tiene incluso a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, a puertas de la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque incluso hay toda una investigación que se está haciendo por cuenta de Sudáfrica, que los acusó de genocidio en la Franja de Gaza por tener ya más de 30.000 personas fallecidas por cuenta de este enfrentamiento entre las partes. Denuncia, Camila, que ya ha anunciado el gobierno colombiano que va a apoyar, estuvo testificando allá, y de hecho, Camila, en este momento hay respuesta por parte de Israel. Un funcionario israelí le dice a la agencia Reuters que la propuesta de alto al fuego que acaba de aceptar Hamás incluye términos de gran alcance que son inaceptables para su país. También dice Hamás que en este momento la pelota está en el campo de Israel, pero pues todo parece indicar entonces que el gobierno israelí, que de momento no se ha pronunciado oficialmente, pues no aceptaría esta tregua, este cese al fuego. Vamos a ver qué dice el gobierno de Israel, que además hoy está pues conmemorando el fin del Holocausto. Precisamente este es un día importante también para la memoria del pueblo israelí. Por esa razón, pendiente el mundo entero de lo que diga Benjamín Netanyahu, que lo que dicen muchos analistas es que pues políticamente no le conviene el cese al fuego, que políticamente a Benjamín Netanyahu lo que le conviene es la confrontación. Es lo que dicen diversos analistas a lo largo de todo lo que ha sucedido con este conflicto, que muchos califican de genocidio. Hoy Hamás dice que acepta las condiciones de cese al fuego en Gaza. Estamos pendientes de las reacciones que tenga el gobierno de Israel, Gonzalo. No, lo que quiero decir es que Hamás no está aceptando ninguna condición. Hamás está proponiendo en una mesa tripartita que tiene con Israel, con Egipto y con Qatar, una propuesta de alto el fuego, pero como acaba de decir, y es lo que está llegando en este momento de la información, Camila, a través de cables, Lucas, Israel no aceptaría dicha propuesta de Hamás, así como en su momento
Israel ha propuesto cese el fuego y Hamás no lo ha aceptado. Ahora la contrapropuesta es del grupo terrorista para con el Estado, pero todo indica, según los cables que están entrando, que Israel no va a aceptar lo que estaría de alguna u otra manera proponiendo Hamás para evitar el conflicto, que el conflicto se extienda. Pues esto aunado a que hay más manifestaciones en las universidades alrededor del mundo. No solo son la Universidad de Columbia, no es solo la Universidad de Princeton, no solo son las universidades en California, en Washington y alrededor de Estados Unidos. También hay manifestaciones en universidades en Tokio en apoyo a Palestina y en decir aquí tiene que haber un cese al fuego. Jamás acepta las condiciones de cese al fuego, pero estamos a la expectativa de qué dice Israel, e Israel, por lo que usted menciona, pues todo indicaría que no estaría dispuesto a aceptarlas. Y siguen saliendo, Camila, pronunciamientos de momento anónimos de fuentes israelíes del ejército. Lo que dicen es que la respuesta de Hamás no la están tomando en serio, porque esta es una respuesta a una propuesta unilateral egipcia suavizada, y lo que se conoce de momento es que lo que se habría acordado o aceptado por parte de Hamás es una propuesta de 3 etapas, Camila, que comenzaría con un alto al fuego de unos 40 días, unas 6 semanas aproximadamente. Esto estaba ya en un borrador que se había conocido hace unos días, y aparte incluiría también la restauración de la franja y la liberación de los prisioneros. Ahí todavía, recordemos, unos 130 personas que siguen secuestradas por el grupo Hamás ahí en la franja de Gaza. Pues esta es la noticia más importante a nivel internacional hoy en el mundo, lo que está pasando en la franja de Gaza y la aceptación de ese cese al fuego por parte de Hamás, y pues a ver qué dice Israel al respecto. Son las 12 del día, 23 minutos, hacemos una pausa muy corta, porque hablando precisamente de universidades y de manifestaciones, sigue la polémica en torno a la posesión en una notaría de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante de Colombia. Vamos a hablar con el viceministro de Educación Superior sobre esta situación de la Nacional, que lleva ya casi un mes, y también con el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de ese plantel educativo, Diego Alejandro Torres. ¿Qué va a pasar con la Nacional? ¿Cómo se puede salir de la situación en la que está? Esto después de la pausa. Otra cosa, ¿no? No, calidad de salud. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos. Ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden... Hágame el favor y sáquenme. Ciérreme, mira, sáquenme como saca Tarcisio. Ciérreme. Todo el poder que tiene. Aquí lo habíamos hablado. Con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos desde Lechera. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 12 del día, 24 minutos. Como lo anunciábamos, ¿cómo se soluciona la situación de la Universidad Nacional? Diego Alejandro Torres es el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional y está con nosotros en la línea. Señor Torres, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, gracias por la invitación. Quiero decirte que es bastante intimidante estar ante uno de los medios más importantes de Colombia. No, ni más faltaba. Nosotros lo que queremos es que usted nos cuente y nos explique qué fue lo que pasó con la votación. Ya la semana pasada anunciábamos que muchos de los integrantes de este Consejo Superior Universitario pues le solicitaban a la secretaria que, como decía el Ministerio de Educación, pues que levantaran la reserva de las actas para ver cómo se votó y si hubo algún tipo de irregularidad. Lo cierto es que no puede seguir la Universidad Nacional en esta interinidad. Tal cual, quiero, Camila, contarte que ya hay un rector que está posesionado y está ejerciendo en estos momentos. Efectivamente, desde el 21 de marzo se hizo la designación después de más de 9 horas de deliberación, en el cual en ningún momento la ministra ni ninguno de los consejeros se opuso o hizo algún intento de levantar la sesión. Todo estuvo absolutamente legal, se consignaron en las actas, se procedió a la generación de un acta, se procedió a la generación del acto administrativo que designaba al profesor Ismael Peña.
todo parecía estar muy bien hasta que al salir de la sesión, desafortunadamente el señor presidente de la República no está de acuerdo con esa decisión y ahí se viene un gran problema. Se puso desde ese momento en cuestionamiento si la sesión había sido correcta, si había legalidad, si se había hecho trampa. Se empezaron a juzgar a los miembros del Consejo Superior Universitario. Yo he recibido amenazas directas, no puedo ir al campus, y la verdad es que nosotros hemos hecho todo en propiedad. Mandamos las actas a tiempo, estuvimos de acuerdo, el acta está aprobada por mayoría, todo ha seguido el reglamento interno de la universidad, tenemos la potestad de hacerlo, tenemos la autonomía universitaria, pero lo que hemos obtenido son largas por parte del Ministerio de Educación, por parte de la ministra y por parte de las dos consejeras del Gobierno Nacional, mientras que nosotros hemos jugado limpio, no levantamos la reserva, hemos absolutamente respetado las reglas. Lo que hemos recibido son ataques, está en peligro la autonomía universitaria, y solamente cuando se desata el hecho inevitable, que era la posesión del profesor Ismael Peña como rector, seguramente no de la mejor manera, hubiera sido deseable, como siempre se ha hecho, con el Consejo Superior en pleno y con quien lo preside, que puede ser o bien sea el ministro, la ministra o el viceministro. No se pudo, tocó hacerlo porque pues nuestros padres en el año 1913 parece que se anticiparon a este problema y encontraron que era mejor este tipo de situaciones, y no es la primera vez que ocurre ni en este ni en otros gobiernos que toca hacer este tipo de posesiones. No como se quisiera para un ente tan importante y prestigioso como la Universidad Nacional de Colombia, pero la universidad se ha visto abocada a esto debido a largas que han sido innecesarias e inexplicables. Pues lo que usted está diciendo pues es delicado sobre el Ministerio de Educación, y por eso también está con nosotros el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez. Viceministro Álvarez, a usted también mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muy buenas tardes ya, Camila. Gracias por la invitación. Viceministro, como dice el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, pues ellos ya han pedido el levantamiento de las actas también, han hecho pues todo lo que se requiere para que se pueda avalar el nombramiento del nuevo rector de la Universidad Nacional, y les siguen dando largas. ¿Qué está esperando el Ministerio de Educación para que no sigamos con esta situación que se está viviendo en la universidad pública más importante del país? Sí, señora. Bueno, pues el profesor lo ha dicho bien. Lo que estamos es esperando tener definitivamente el acta. Hubo que pedir incluso por vía de tutela la grabación del acta, porque es muy extraño que no se haya querido entregar el acta con todos los detalles, con los nombres de las personas, y eso tiene que ser así en una entidad pública, máxime cuando hablamos de una universidad pública y la Universidad Nacional. Entonces, una vez que tengamos esa acta en detalle, podrá la sociedad, la comunidad educativa, saber exactamente cuál fue la postura del gobierno y por qué el gobierno se opuso en su momento pues, al procedimiento que por mayoría efectivamente se adoptó. Pero eso debe quedar muy claro, eso debe ser transparente, debe ser abierto, debe ser público, y hasta que eso no suceda así, pues es muy difícil, porque ya escuchamos del representante profesoral pues una afirmación que no atiende la verdad, y es que nadie se opuso, que toda la designación transcurrió con normalidad, que todos estuvieron de acuerdo, y no fue así. Hubo constancias, hubo evidencias, que es lo que la señora ministra ha pedido que se haga público. Entonces, una vez eso suceda, pues ya efectivamente habría que avanzar, pero lo que pasa es que ahorita estamos ante un nuevo hecho, y es que pues el profesor Peña ha incurrido pues en un acto, digamos que fuerza, que es un hecho de fuerza, digamos, es una acción que está en duda. Está en duda el hecho de que pretenda posesionarse ante una notaría, lo cual es absolutamente irregular. Eso no lo vamos a determinar nosotros, lo tiene que determinar un juez o la misma fiscalía, si eso es posible, porque además ha cometido pues una serie ha realizado una serie de acciones actuando ya como rector, como el mismo profesor lo está señalando, y eso nos parece que se puede configurar en un delito. Claro,
Pero viceministro, es decir, cuando se levante el acta que ya varios miembros del Consejo Superior de la universidad están de acuerdo y estuvieron de acuerdo con ustedes, con el gobierno, cuando esa acta ya se levante, se sepa lo que sucedió, ¿qué va a hacer el gobierno nacional y qué va a hacer el ministerio? El ministerio seguramente cuando tenga ya el acta redactada en los términos que debe ser, con todos los detalles y toda la información transparente, lo que queremos es presentarle al Consejo Superior, que es la máxima autoridad, la que toma las decisiones, pues que en el mismo Consejo toma la decisión de cómo procedemos. Porque en este momento sí estamos ante unos hechos irregulares y no es posible avanzar en un nombramiento formal hasta tanto no se esclarezca por parte de las autoridades competentes el carácter de esas irregularidades. Si hay violación de alguna norma, si hay alguna usurpación, si hay algún acto irregular. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros vamos a esperar mañana, el Consejo Superior, la señora ministra pues espera que mañana el Consejo Superior, además tenemos que contestar, porque eso siempre ha sido así, hay una serie de derechos de petición, hay una serie de requerimientos de la comunidad universitaria, incluso de la ciudadanía, que obliga al Consejo Superior a responder. Y eso es lo que vamos a proponer mañana. La señora ministra esperará que el Consejo Superior se pronuncie sobre todos esos requerimientos, todas esas preguntas, todas esas inquietudes, y entonces una vez tengamos claridad, el mismo Consejo debe decidir cómo proceder. Viceministro, de acuerdo con el reglamento pues, de la universidad, en ese Consejo Superior Universitario está presente el rector sin voto, pero con voz. ¿Para mañana está convocado el señor José Ismael Peña? No, yo creo que el profesor Peña no puede asistir porque en este momento él no es el rector formal, oficialmente no está posesionado, no está nombrado por la máxima instancia que es el Consejo Superior. Es el mismo Consejo quien tiene que posesionarlo a través de un acto que firman la secretaria del Consejo y la señora ministra. Pero en este momento pues no podría él ejercer como rector. Representante Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, aquí está la respuesta del viceministro Alejandro Álvarez sobre cuál es la posición del ministerio y qué van a hacer cuando se conozcan las actas y se levante la privacidad de las mismas. Usted como representante de los profesores y también en medio de todo como representante de otros miembros del Consejo Superior que coinciden con su posición, ¿cómo ven esa respuesta del ministerio? No, profesor Álvarez, le agradezco muchísimo su presencia acá. Sin embargo, es mi deber también decirle que como funcionarios públicos, si nosotros estamos enterados de un delito, tenemos que informarle a las autoridades. Le pido el favor que no siembre mantos de duda y si tiene pruebas de que se ha cometido un delito, tal y como lo hemos hecho nosotros, lo presente a las autoridades porque es nuestro deber como funcionarios públicos. La otra parte, profesor, le recuerdo que usted no estuvo en la sesión como yo sí estuve. Nosotros participamos en la construcción. Afortunado o desafortunadamente se liberó el acta, que no va a haber grandes cambios en el acta finalmente, y ahí está claramente definido que se definió una metodología, se trabajó en conjunto. Como siempre pasa en los órganos colegiados, hay disensos. A mí, por ejemplo, cuando voy a mi consejo de administración hay cosas que no me gustan, pero finalmente se aprueba por mayoría. Esa es parte de la dinámica. Este no es un sistema democrático, es un sistema meritocrático que utiliza la democracia en una primera entrada y luego buscamos el mejor candidato posible. Se le ha echado la culpa también a las matemáticas, por ejemplo. Profesor, la señora ministra es quien debe definir la situación. El profesor Peña es el rector. No estamos brincándonos en ninguna ley. El profesor Peña se posesionó porque desafortunadamente el ministerio lo llevó a una situación de no retorno, en la cual iba a hacer prevaricar a la ministra. De hecho, le salvó un poco la vida a la ministra porque de no hacerlo, colocaba a la universidad en una situación de una inseguridad jurídica, legal y económica por la cantidad de dinámicas internas de la universidad, por los 50.000 alumnos. Y otra cosa, profesor, me da mucha pena con usted decírselo aquí en público, pero yo no he escuchado la primera manifestación de la ministra con respecto
a nuestra situación de seguridad, porque parece que los únicos que hemos sido amedrentados por grupos irregulares hemos sido algunos de los consejeros y no hemos escuchado ninguna declaración de parte de ustedes como ministerio. Y yo sí voy a colocar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal y como lo hizo nuestro presidente, y yo lo apoyé en eso en su momento. No hay ninguna irregularidad, señor viceministro. Me parece que es justo que ustedes empiecen a recibir la asistencia judicial adecuada y legal, señor viceministro, porque estamos buscando que se preserve la institucionalidad, pero ustedes y el ministerio violó absolutamente todo. Habíamos quedado en la reserva, no respetaron la reserva. Habíamos quedado en que el voto es secreto. No hay ninguna manera de saber quién votó por quién porque fue secreto. La dinámica es esa. Lo más honesto es decir, no voy a revelar mi voto. No hay manera de hacerlo. Qué pena. Aquí yo puedo decir, voté por fulanito y por sutanito. No hay forma de hacerlo. Colocaron a la universidad en una situación de inseguridad. Ahora, señor viceministro, quien determina si es o no legal la posesión del profesor Peña y si es o no el procedimiento correcto, ya no somos nosotros. Nosotros nos vimos abocados como universidad a enviar a la Procuraduría y al Consejo de Estado porque pidieron cambios en el acta y luego pidieron cambios adicionales. No les gustaba nada. Y al paso que van, así se libere el audio, tampoco les va a gustar. Para mí es absolutamente claro que el ministerio nunca va a estar conforme con nada y va a hacer hasta lo imposible por seguir manteniendo a la universidad. ¿Y por qué, señor viceministro? ¿Y por qué, profesor Torres? Permítame, pero ¿por qué ustedes creen que el ministerio no va a hacer absolutamente nada? Porque lo ha demostrado históricamente, porque ha violado todos los pactos, porque mandó las excusas que ha utilizado para no firmar lo que tiene que firmar son inadecuadas, porque el acta ya está aprobada por 5 miembros. Eso es como cuando uno va a presentar su tesis doctoral y 2 de los 3 jurados la aprueban, el otro puede pedir todos los cambios, pero ya hay un hecho jurídico cumplido, irreversible, ya se fue aprobada, ya fue aprobada. Y cuando uno dice y coloca en duda la ilegalidad de un acto, señor viceministro, eso sí es peligroso porque está sometiendo a la universidad a una inseguridad que sí tiene que ser investigada. Nosotros hemos cumplido y yo lo que veo con las palabras del señor viceministro, para mí es absolutamente claro que la ministra así le entreguen y así publiquen palabra por palabra lo que pasó en el acta, no tiene intención de cumplir, porque quieren romper la autonomía universitaria y con eso van a ir detrás de las otras universidades. Y eso es muy peligroso. Nunca en la historia de la Universidad Nacional habíamos visto una intervención tan grave como lo que estamos viendo en este momento. Me parece supremamente peligroso, profesor Álvarez, lo que usted está diciendo. Y usted, rector, y usted próximamente va a estar del otro lado también. Me parece muy complicado lo que usted está diciendo, señor vicerrector. Pero viceministro, precisamente, viceministro, como usted y como lo reconoce el profesor Torres, usted también estuvo en la universidad pública, también sabe lo que son estos procesos. ¿Por qué frente al primer reclamo que hace el profesor Torres de que no se han preocupado por la seguridad ni la integridad física de algunos de los miembros del Consejo Superior Universitario de lo que les pueda pasar dentro de la Universidad Nacional con estas protestas? ¿Por qué no ha dicho nada el ministerio sobre eso? No, sí, no es así. Claro que el Ministerio de Educación ha públicamente condenado la violencia, ha advertido la necesidad y la urgencia de que se hagan las investigaciones. La misma ministra ha solicitado eso formalmente ante las instancias correspondientes. De manera que sí, hay una gran preocupación por estos hechos, porque en general el ambiente en la universidad pues no ha sido el mejor, porque se creó un hecho que tuvo pues una irregularidad, una serie de procedimientos extraños que son los que queremos que se esclarezcan y que sean las instancias correspondientes las que lleguen a estas conclusiones. Pero clarísimamente, tanto el Ministerio como el mismo Presidente de la República ha hecho pública su preocupación, hemos condenado todos esos hechos, no solo de violencia, sino de amenazas. Eso lo hemos hecho incluso por escrito. La señora ministra ha procedido
desde el primer momento advirtiendo esos hechos irregulares. Pero, viceministro, un poco en qué queda el tema del principio de la autonomía universitaria que ustedes tanto han defendido cuando en su momento pues eran espacio opositor. No digo que el ministerio no tenga nada que decir acá, pero pareciera que ustedes no quieren que todo esto se resuelva en las instancias académicas e institucionales corrientes. Casi que ustedes están pues teniendo un papel muy activo, violando un principio que ustedes han defendido durante muchos años. No, todo lo contrario. Sí, es cierto, ese es el principio que se ha defendido, que se seguirá defendiendo. La señora ministra ha convocado ya 3 veces a Consejo Superior, pues los que estuvieron reunidos y votaron en mayoría por el profesor Peña dijeron que no podían ser veces y ya por fin han aceptado reunirse mañana. Pero la señora ministra ha estado muy preocupada porque entiende que esto genera una incertidumbre preocupante en la comunidad universitaria, se afecta el derecho a la educación y eso es lo que la señora ministra ha querido resolver a través de esas convocatorias. La última la tuvo que hacer de manera pública para que quedara esa evidencia. Había una urgencia de una reunión que finalmente se va a realizar mañana, de manera que los canales son los canales institucionales, es en democracia y es de manera consensuada o pues por mayoría como se toman las decisiones y eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el 21 de abril. Pero me parece que el profesor Diego Alejandro Torres no está de acuerdo con lo que usted está diciendo, viceministro, profesor Torres. Nuevamente, profesor Alejandro, yo entiendo su posición de tratar de defender al ministerio porque es su labor y lo aprecio y lo admiro enormemente, pero es que acá hay verdades incompletas. Efectivamente, el ministerio ha hecho llamados. El día siguiente a la elección hizo un llamado con 1 hora y media de anticipación cuando la gran mayoría de los consejeros ya estábamos por fuera de la ciudad. Eso no se hace. El siguiente llamado también lo hizo con 1 hora y media de anticipación para hacernos quedar mal. Muchos vimos el mensaje cuando ya para qué. Eso tampoco se hace. Y este tercero, paradójicamente, se cambió la fecha, no porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque es que los puntos que está colocando la ministra van a inducir a que se produzca un delito. El acta ya está en firme, no hay posibilidad, Ismael Peña es el rector, no hay posibilidad de que el Consejo Superior Universitario termine o nombre a alguien adicional. Eso va a hacer que nos se induzca a un delito. Y yo, como representante profesoral, tengo una responsabilidad y es preservar la institucionalidad, porque los gobiernos se van, profesor Álvarez, pero las universidades permanecen. Y aquí lo que está en juego es la autonomía universitaria y la estabilidad, que es lo que nos ha mantenido durante años. No es a las malas, profesor. Y eso que quieren hacer, aparentemente, inducirnos a cometer un delito que no hemos cometido, y que son ya la Corte y la Procuraduría quien lo va a definir, y bienvenida a la Corte, y bienvenida a la Procuraduría. Pero eso, profesor Álvarez, no es del todo cierto, y nuevamente, quien debería estar acá, con todo respeto, profesor, se lo digo como académico, es la ministra, que también es académica. Ella es porque ella sí tiene la noción solo quiero de tiempo. Un acta, eso es un principio que se sigue en todas las instancias de representación. Un acta la tiene que aprobarse en una sesión formal del Consejo que la ministra quiso citar y no se pudo. De manera que hay que nuevamente no. Dar en el orden del día de una sesión formal la aprobación del orden del acta. Es más, todas las sesiones siempre se comienza, el primer punto es aprobación del acta del día anterior, hay veces de la sesión anterior, hay veces que se atrasa y entonces hay que esperar a que la Secretaría General actualice o ponga en consideración del Consejo Superior el acta, y entonces cuando corresponde el Consejo Superior pone en consideración el acta y en una sesión formal aprobada y debe aprobar el acta, de manera que eso también está pendiente y esperamos que mañana se pueda resolver eso. Profesor, el acta no se prueba así. Qué pena, profesor, y me sorprende muchísimo lo que usted está diciendo. El reglamento interno de la universidad, y usted mismo ha aprobado actas de esa forma, el reglamento interno dice que se somete el acta, se hacen las consideraciones, si no hay consideraciones pasados los 5 días,
el acta se considera aprobada, profesor. Me sorprende mucho lo que está diciendo, porque de hecho ese fue lo que utilizó el ministerio. Hay ocasiones. No es este el caso, profesor. Hay ocasiones en que el mismo Consejo Superior aprueba en una sesión formal que el acta se apruebe de manera asincrónica. Cuando eso sucede, entonces la Secretaría General procede a enviar el acta y de acuerdo con lo que el Consejo Superior aprobó, entonces es la mayoría la que aprueba el acta, pero eso tiene que aprobarlo el Consejo Superior. Profesor, en estos casos es cuando se puede proceder de manera sincrónica a avalar un acta. Profesor, eso no sucedió. No, profesor, me da mucha pena. Es muy importante que usted revise nuevamente cuáles son los procedimientos que se utilizan dentro del Consejo Superior Universitario, no solamente de este, sino de los otros. Y yo sí quiero preguntarle dos cosas, señor viceministro, porque es muy importante que quede claro para la comunidad y para la estabilidad de la universidad, que tengo la impresión de que no es intención del ministerio que haya estabilidad dentro de la universidad ni del gobierno nacional. Una, si mañana la ministra va a aprobar o no el acta, ella es la única que necesita junto con las dos delegadas del gobierno. Y dos, es intención en la reunión del Consejo Superior Universitario del día de mañana que se cita, es intención del gobierno nacional el imponer a la fuerza y de manera ilegal una persona provisional que reemplace al profesor Ismael Peña, ¿sí o no? No, si se presenta el acta mañana con los requerimientos que la señora ministra ha pedido, seguramente se pondrá en consideración del Consejo Superior si se aprueba o no. Y mañana no le puedo decir qué va a pasar. Es el mismo Consejo quien en su autonomía ha de decidir cómo proceder con la interinidad en la que se encuentra. Pero la posición del gobierno, pero me parece importante esa pregunta que hace el profesor Torres y que el gobierno sea claro. Si bien es cierto que el Consejo en su autonomía universitaria toma la decisión de qué va a pasar con esta situación de la Universidad Nacional, ustedes desde el gobierno nacional lo que quisieran es que se apartara al rector elegido, que se posesionó en la notaría y que se nombrara un encargado mientras vuelven y hacen votaciones. ¿Eso es lo que quisiera el gobierno nacional que sucediera mañana y que sucediera en la reunión? Sí, no, la ministra mañana en el Consejo Superior seguramente escuchará a los miembros del Consejo para poder tomar una decisión. Eso hay que ponerlo en consideración. En el orden del día está previsto tomar una decisión acerca de la interinidad en la que se encuentra la universidad. No nos podemos adelantar, no sería responsable, sería muy irresponsable anticiparnos. Hay que confiar en que el Consejo Superior delibere y tome la mejor decisión. Pues, profesor Álvarez, yo le cuento, si esa es la intención del gobierno, quiero decirle que se nos está induciendo un delito. Ya están los órganos de control que nosotros pedimos desde el principio. Ya está la Procuraduría y el Consejo de Estado. Ya lo que está pasando en este momento es como cuando uno entra a la escena de un crimen. Eso ya está ahí. Los entes de control son los que definen, profesor. Ustedes, profesor, si esa es la intención, el gobierno no solamente está rompiendo la autonomía universitaria, profesor, muy peligroso, usted lo sabe muy bien, pero adicional a eso, está induciendo en un delito y eso sí, nos toca desde ya denunciarlo. Es intención, si esa es la intención de mañana, se va a inducir a un delito. Y yo, qué pena, profesor, yo no sé usted, pero en mi caso yo vivo de mi sueldo, yo soy un pobre profesor, hasta hace unos pocos días publicaba artículos en el MIT, Oxford, Princeton, Cambridge, y ahora resulta que soy un corrupto por las acciones que ha determinado el ministerio del gobierno. Profesor, dentro de muy poco tiempo usted va a estar de este lado, profesor. Yo le pido el favor de que reconsidere y le comunique a la ministra que tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Es muy peligroso lo que usted nos está diciendo. No, ni la señora ministra, ni el gobierno, ni yo hemos hecho acusaciones de ningún tipo. Por supuesto somos respetuosos de la autonomía y solamente el mismo Consejo Superior es quien puede dirimir todos estos puntos que están en discusión. Pero ustedes lo van a proponer. Alguien tiene que proponer. Ustedes lo van a proponer. No, será tema de mañana, pero además sí, efectivamente, y desafortunadamente hay unos temas que sí van a tener que dirimir las otras instancias exteriores y serán ellas las que digan. Pero el rector es el profesor Ismael Peña, profesor, eso es, y está, que las instancias entren a determinar.
La ministra puede firmar, dejar claramente definido, no estoy de acuerdo con esta decisión, y manda a investigarnos a todos. La invitación, profesor, dígale a la señora ministra, que era la quien debería estar acá. Por favor, señora ministra, firme, deje constancia que usted no está de acuerdo con esa decisión y mande a investigar a todo el Consejo Superior Universitario. Eso debió hacer al día siguiente, y eso fue lo que hizo, nos trajo esta situación por las decisiones y la mala asistencia jurídica y el mal entendimiento de las normas al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Además, Camila, pues aporta un ingrediente adicional a esa reunión del CSU de mañana, y pues ya me corregirán los invitados, pero tengo entendido que hay dos cambios respecto al Consejo Superior Universitario que votó ese 21 de marzo. La representante de los estudiantes, Sara Jiménez, presentó hace unos días su renuncia, y también el representante del Consejo de Educación Superior, Humberto Rosanía, también sale pues de ese puesto, y entra el señor Víctor Moncayo. Entonces, una pregunta, y creo que quien debe contestarla mejor es el señor Torres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la renuncia de Sara Jiménez? Si mañana el Consejo Superior Universitario aprueba, porque es ese órgano quien debe aprobar la renuncia, los representantes, los estudiantes quedarían sin representante. Pues imagínense que la presión ha sido muy grande sobre Sara, que ha sido una representante excelente, y que les cuento algo. Si alguien no cambió el voto en la sesión fue Sara. Estoy absolutamente seguro de eso. Si Sara se va, los alumnos se quedan sin representantes, reingresos no van a ser defendidos por nadie, no van a poder exenciones al reglamento, personas que van a recibir apoyos económicos para irse al extranjero, alumnos de excelencia no van a poder ser defendidos por la representación estudiantil que usualmente lo hacen. A mí me está presionando para que renuncie, entonces los profesores se van a quedar quien defienda sus derechos, como el derecho a promoverse dentro de la carrera docente y el derecho a recibir incentivos, porque no, estos profesores son profesores de excelencia y conocen la reglamentación. Efectivamente, lo que quieren es quedar en una situación en la cual solo haya 6 miembros y simplemente se discuta y se defina todo sin nada. Y además otra cosa, a mí me parece eso de la democracia que está proclamando y que yo apoyo, porque yo apoyo a este gobierno, yo participé activamente en la formulación de ciertos planes de este gobierno. Pero las universidades son sistemas meritocráticos. Y yo quisiera decirle al presidente, pues sí, viva la democracia. Pero señor ministro, señor viceministro, a nosotros entramos por sistema meritocrático. Nosotros no hicimos una votación para que un ministro llegara a donde está. Imagínense nosotros votando por los ministros. Sería buenísimo. A mí, que pertenezco a la comunidad científica, me encantaría que la comunidad científica votara, por ejemplo, por ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no va a pasar, porque este es un sistema meritocrático y el mismo presidente es consciente de eso. Yo le pido al Ministerio de Educación que también respete la autonomía universitaria y desate lo que haya que desatar, que firme la posesión, que lo posesione el día de mañana y que inicie todas las acciones legales para ver si hicimos algo mal, que defina el sistema legal. No dejemos este juego de humillar, difamar. El miedo que yo en este momento tengo, yo tengo un niño menor de edad que me pregunta todos los días si yo estoy bien. Yo no puedo creer que yo, que era un profesor corriente y normal, ahora esté en esta situación peleando contra un monstruo que yo sé que no vamos a ganar. El presidente siempre gana, siempre. Señor viceministro. Pero ¿y usted por qué cree, señor Torres, que aquí esto está gestado por el gobierno y por el propio presidente Gustavo Petro? Mire, ¿Qué es lo que hay detrás? Triste. ¿Por qué es el presidente el que está detrás de toda esta situación? ¿Piensan ustedes dentro del Consejo Académico? Camila, muy buena pregunta. Te cuento que las 9 horas transcurrieron increíblemente bien con los disensos y los consensos. Se llegó, se firmó. La parte final del acta que se filtró ahí dice claramente, nadie se opuso. Y unas pocas horas después, ni siquiera horas, minutos, el mismo presidente de la República manifestó en Twitter su desapego a la designación. Y desde ese momento estamos en esta situación. Y yo sí invitaría, si lo entiendo bien, yo sé que el presidente respeta la autonomía universitaria, las universidades son importantes para generar un legado. Soy muy seguro que el señor presidente va a trabajar y va a aceptar la normatividad interna de la universidad y que el viceministro y la ministra van a hacer ver lo importante de hacerlo.
Pues ojalá así sea. Profesor Diego Alejandro Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, gracias por estar con nosotros y estamos atentos de lo que suceda mañana, precisamente en esa cita extraordinaria que tienen ustedes nuevamente. Y si las horas del profesor elegido, del nuevo rector, están contadas o no, y si pues triunfará la intención del gobierno nacional de que se nombre a un encargado mientras vuelven a hacer la elección del rector de la Nacional. Gracias. No hay que hacer elección hay dentro de 3 años, Camila. Ya no hay nada que hacer. Ya lo sé, pero como nos confirma aquí el viceministro que ellos sí quieren volver y repetir el proceso, por eso estamos a la expectativa de qué pasa mañana en esa reunión que va a ser tan importante para la universidad pública más importante del país. Me dejas una situación muy compleja. El gobierno no quiere que se repita el proceso, el gobierno quiere que se aclare cómo fue el procedimiento y que sea el Consejo Superior el que decida qué es lo que debe continuar. Eso debe quedar claro. Espero. Pero entonces, si el Consejo Superior apoya a este actual rector, viceministro, el gobierno nacional y el ministerio en representación apoyaría esa posición. Si se aclara bien cómo sucedió el proceso de designación y se responde a todos los requerimientos que hay de la comunidad y si hay una acción judicial que... no, pero viceministro, es que sí tiene razón el profesor Torres de lo que estamos diciendo, porque a ustedes le están poniendo una cantidad de cuestionamientos y de peros al apoyo a la elección del rector. Es porque el gobierno tiene que proceder de acuerdo a la legalidad y de acuerdo a la autonomía universitaria, de manera que son condiciones que no está poniendo el gobierno, son condiciones que están en la norma y que son los procedimientos institucionales que hay que seguir, de manera que el gobierno no puede tomar una decisión por sí, es decir, no es quien toma las decisiones y tenemos que atender a la comunidad, tenemos que atender si hay una demanda, si hay un proceso en curso, tenemos que escuchar los fallos o las sentencias o las acciones que un juez o que una instancia correspondiente defina. El gobierno no lo puede hacer por su cuenta y no lo quiere hacer. El gobierno quiere que sea el mismo Consejo Superior el que tome la decisión y, por supuesto, eso va a depender de las acciones que Profesor Álvarez, el acta está aprobada por mayoría, es un acto jurídico irreversible. El Consejo Superior ya definió. O sea, yo no logro entender. Usted ha participado en defensas de tesis doctorales, espero que sea así. Usted sabe que ya son hechos irreversibles. No logro entender la lógica que ustedes tienen. Profesor, yo le pido, sinceramente... Yo ya aclaré, ya expliqué al respecto. No, profesor, usted deja más dudas, profesor. Yo termino muy preocupado y quiero ser muy honesto, Camila, y a todo el público. Después de esta entrevista, a mí me queda claro que el gobierno va a seguir con todas las posibilidades para dilatar, para que 50,000 personas, alumnos, dejen de tener clase, para que tengamos todavía violencia en el campus, para que haya irregularidades, y no solamente para eso. Mi seguridad está, en este momento ahora sí que tengo miedo, porque es absolutamente claro que la posición del gobierno con estas afirmaciones, profesor Álvarez, me duele muchísimo lo que estoy escuchando. No, todo lo contrario, lo que hemos afirmado es que hay una preocupación del ministerio, del gobierno, ya lo dijimos por el tema de las amenazas, ya usted debe haber recibido alguna notificación al respecto, y segundo, que es el gobierno el que más interés y afán ha tenido para garantizar el derecho a la educación de todos los... No la ha mostrado, profesor. Eso pasa como con los malos estudiantes, profesor. Los malos estudiantes, uno reiteradamente sabe lo que van a hacer y ya es claro lo que ustedes van a hacer. Van a seguir dilatando como lo hicieron con el acta y ahora van a hacer todo lo posible para que eso no pase. Quedo muy preocupado, profesor, me da mucha tristeza y quedo muy preocupado por la Universidad Nacional de Colombia, por sus profesores, por sus estudiantes que son de excelencia, pero sobre todo por el rumbo que está tomando este gobierno nacional en cuanto a la educación superior y por mi seguridad personal, Camila. Pues es el profesor Diego Alejandro Torres, el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, y el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez. A los dos, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por haber estado en los micrófonos de Blue Radio. Estamos a la expectativa de lo que suceda mañana en ese consejo extraordinario, porque claramente pues algo va a suceder sobre la situación de la Universidad Nacional. Nosotros así llegamos al final de esta emisión. Vamos a hacer una pausa muy corta, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, que los van a seguir actualizando a ustedes de las noticias de Colombia y del mundo.